De acuerdo con el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México 2018, elaborado por el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, revela que, en relación al parentesco entre la víctima y el victimario, 50% de las mujeres fueron asesinadas por parte de sus parejas. En el foro Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, Reflexión y Propuestas, organizado por el CONACYT, se dio a conocer que las estrategias para erradicar la violencia hacia las mujeres en los últimos 30 años han fracasado, debido a que la tasa de homicidios en vivienda no se ha reducido, en ciertos casos ha aumentado. Yo sugeriría ir más allá de las fiscalías, porque precisamente lo que veremos es que hay muchas otras instituciones que podrían estar involucradas en la prevención. Menciono solo algunas, el DIF, por ejemplo. Cuando las mujeres sí denuncian la violencia de la pareja, al lugar al que más van es el DIF. Y el DIF rara vez es parte de las conversaciones que tenemos. Los homicidios entre hombres y mujeres cada vez más se parecen. Desde 2009, los homicidios de mujeres registrados en la vivienda fueron rebasados por los homicidios cometidos contra mujeres en la vía pública. Lo segundo que ha cambiado dramáticamente es cómo matan a las mujeres. En el 2000, 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con un arma de fuego. El 2018 son 6 de cada 10. Si todos los días repetimos que en promedio matan 10 mujeres al día, 6 de esas 10 están siendo asesinadas con arma de fuego. Sobre el homicidio de las mujeres, hubo un leve repunte en el 2007. Alcanzó un nuevo máximo en el 2011, que se extendió hasta el 2012. Después se redujeron por unos años y volvieron a incrementarse hasta alcanzar su máximo histórico en el 2017. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.